Buenas tardes, mi nombre es Viviana Chediak, yo soy jefa de división de terapia intensiva, todos me conocen, por lo menos los que están en el curso me conocen. Los que les voy a hablar de tuberculosis extrapulmonar, no los voy a ahondar en muchas cosas, sí les voy a dar algunos tips y la experiencia de nuestro servicio, de una patología o una forma de presentación de una patología que está en aumento y que sabemos que lo que está produciendo es un aumento de los casos, se lo busca más tal vez, o tal vez tenemos formas diseminadas y formas más graves, y con un aumento de la resistencia a los antifímicos. En primera medida les voy a mostrar una experiencia del Hospital Muñiz, donde lo que hicimos fue buscar los pacientes que habíamos tenido durante un periodo prolongado por más de 10 años, y lo que buscamos fue, lo presentamos en un congreso, que eran las variables que nosotros decíamos, bueno, son importantes o en forma de transpulmonares que para nosotros tenían relevancia. Por ejemplo, la edad, la mediana que tuvimos fue de 32, un 73% fueron hombres, la estadía en terapia intensiva tenía una mediana de 6 días, pacientes viviendo con VIH en un 55%, el recuento de CD4 eran 75 y como vemos va a variar en un rango entre 10 y 247, o sea, no eran muy altos. Adicciones en un 58%, esto es muy alto. Aquellos que tenían Apache 2 tenían una mediana de 12, pero tuvimos un rango que iba entre 4 y 39. Un 47% requirió ventilación mecánica. Albuminemia tuvimos una mediana de 2.6, pero un rango que iba entre 1 y 4. No regalaba ninguno. Tuvieron cirugía en 12% y tuvimos una mortalidad de 37%. Se evaluó las variables con mortalidad con una P significativa menor de 0.05. Lo que vimos que edad mayor de 34 años, estadía en más de 7 días, que tuvieran insuficiencia respiratoria, que tuvieran hepatopatía, que tuviera compromiso el sistema nervioso central, una meningoencefalitis, que tuviera shock séptico sepsis, que la albuminemia fuera igual o menor a 2.4, que estuvieran anémicos con hemoglobina menor de 10, el Apache y la ventilación mecánica tenían relación con la mortalidad con una P significativa. ¿Qué conclusión sacamos en este trabajo? Bueno, de acuerdo a lo publicado, la mayoría de los que nosotros presentábamos eran hombres mucho más jóvenes de lo que reportaba la literatura. Más de la mitad eran pacientes viviendo con VIH. La baciloscopía del cultivo tuvo mayor rédito de lo que está publicado. Las localizaciones más frecuentes fueron el sistema nervioso central, pleura y ganglios, y tuvimos una mayor resistencia a antifímicos. Creemos que, como conclusión de este trabajo que hicimos, que se debe considerar un tratamiento precoz ante la sospecha, sobre todo en aquellas formas diseminadas que tengan compromiso neurológico y si sobre todo hablamos de pacientes inmunodeprimidos. Otra experiencia que nosotros presentamos fueron las espondilodicitis desde el 2012 al 2017. Acá hubo más casos, tenemos un neurocirujano que diagnostica y opera muchísimo a estos pacientes, con una edad que tuvieron una mediana de 42, el 70% fueron hombres, pero algo que es de destacar fue el tiempo de evolución. Tuvieron una mediana de 201 días con un rango entre 20 y 470 días. Me parece un poco mucho, entonces esto es culpa del médico de no hacer un diagnóstico. Vivían con VIH un 40%, una mediana de CD4 de 160, tuberculosis pulmonar asociada, que la gran mayoría un 70%, otras localizaciones pulmonares en un 20%, tuvimos vaciloscopía y cultivo positivo en un 80%, tratamiento quirúrgico en un 60% y una mortalidad del 20%. ¿Cuáles fueron las localizaciones más frecuentes? La dorsal, seguida por la lumbar y la cervical. Y espondilodicitis tuvimos un 100%, absceso en un 55% y colección epidural en un 20%. Como conclusión, en nuestra serie, la localización dorsolumbar se evidenciaba con más frecuencia. Lo más común en estos pacientes era el dolor dorsolumbalgia crónica. Se sugiere descartarlo, no decir, bueno, vayan a pilates, vayan a yoga, vayan a hacer kinesiólogo, vayan al quiropráctico, debe ser la posición, fue el aire acondicionado, no, tenemos que tener en cuenta y ver el paciente en su totalidad. El síndrome de impregnación y fiebre siempre estuvo acompañado más que nada en aquellos pacientes que tenían compromiso pulmonar. La resonancia magnética es el examen complementario que sería mejor, tiene mejor definición. En nuestro caso hicimos tomografía, que era lo que nosotros teníamos al alcance, porque tendríamos que sacar al paciente del hospital. La mortalidad se asocia con forma diseminada y la coexistencia de VIH. Como vemos, esto es un reporte de la Organización Mundial de la Salud del 2019,
Algún país no tiene datos, no es aplicable, muchos tienen 0 a 0,9% de formas extrapulmonares, pero vemos que los países marrones, como en África, en Oceanía, en los países escandinavos, China, una parte de China o Mongolia tienen alta tasa de formas extrapulmonares. Según la revista argentina, el boletín número 6, perdón, de tuberculosis y lepra del Ministerio de Salud, de marzo del 2023, en la Argentina hubo 1.105 casos de localización extrapulmonar. Esto representa un 8,8%. 1.256 no se pudo identificar la localización, pero corresponde a un 10%. ¿Es importante? Sí, es importante, decir que no es un número pequeño. Yo creo que si se investiga un poco más, podemos tener más alto, y sabemos que muchas veces no se reporta todo lo que se debe reportar. Un 1% presentaba meningitis, según este trabajo rumano del 2023, que se los aconsejo. En países desarrollados las meningitis pueden llegar al 6%. Y en países con alta incidencia de meningitis se sabe que el 50% de las meningitis bacterianas corresponden a meningitis tuberculosa. Estamos hablando de meningitis tuberculosa. ¿Cuáles son las características? Las características son que el 50% progresa a formas severas, con secuela o muerte. Hay diseminación hematógena a los ventrículos y espacios subaracnoideos. Puede ser la única manifestación, pero generalmente está acompañada de una tuberculosis a nivel pulmonar con un patrón miliar. La meningitis puede ser subaguda o crónica, generalmente lo ven depresivo, tiene cambio de conducta y tiene todo, y si ustedes empiezan a preguntar, se van remontando a un tiempo prolongado anterior. Se forman tuberculomas, la mayoría de los tuberculomas se diagnostican post-mortem. La hidrocefalia es más común en niños y más progresiva. Puede tener stroke y vasculitis hasta en un 57%. Acá la resonancia magnética es importante para el diagnóstico, para la definición. Tienen compromisos paracraneales, que hablamos de los compromisos de la base. En países en desarrollo, en desarrollo tienen mayor compromiso en niños, y en países desarrollados, que no sería el caso nuestro, se da en adultos por reactivación. ¿Con qué tiene que ver? Con el uso de esteroides crónicos, con el etilismo, con diabetes mellitus y con la inmunodepresión. Cuando nosotros punzamos a estos pacientes, van a tener pueden tener líquido con presión de apertura elevada. Lo que vamos a encontrar, si ustedes lo ven, antes se describía que por la proteinorraquia que tienen pueden ser muy elevadas, tienen lo que se llama el velo de novia, tiene aumento de la proteinorraquia, tiene hipoglucorraquia, pero no está marcada como una meningitis bacteriana, y tiene pleurocitosis a predominio mononucleares. Pero, en etapas iniciales podemos encontrar pleurocitosis a predominio de polimorfonucleares. ¿Qué pasa en los niños? Bueno, en los niños la mayor incidencia se da entre 2 y 4 años, según este trabajo rumano de Slan. Hay un compromiso neuroftánico en un tercio de los niños, es bastante alto. Se hacen hiponatremia con una secreción adecuada de la hormona antidiurética o el cerebro perdedor o la pérdida de sal cerebral. Y en los pacientes HIV se observó, en pacientes viviendo con HIV, que el 5 al 10% tienen 5 a 10 veces más posibilidades de presentar una meningitis tuberculosa. Generalmente está asociada con hiponatremia, hepatomegalia y linfadenopatías. Tiene mayor deterioro sensorio. Cuando punzamos el líquido tiene mayor presión de apertura. La sobrevida tiene que ver con que nosotros hagamos un diagnóstico temprano, una sospecha temprana, un diagnóstico temprano, y instauremos tempranamente el tratamiento. Y no debemos instaurar el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Otra forma que es difícil de verla en terapia intensiva, pero nosotros hemos tenido pacientes con estas patologías, es la tuberculosis cutánea, que le llaman la grasa simuladora, como este artículo del 2019, se da en 1 o un 2% de las extrapulmonares. Puede ser por infección exógena, como el complejo primario cutáneo o la tuberculosis verrugosa, o por una diseminación hematógena, el lupus vulgar, la tuberculosis colicoactiva, el escrofuloderma, nosotros vimos un paciente hace poco, un absceso tuberculoso metastásico, la tuberculosis orificial, la aguda miliar diseminada. Generalmente son expresión de una tuberculosis visceral. El diagnóstico se hace tomando biopsia y haciendo una coloración Siemens, no es caro,
y lo que se la ve como un emergente de resistencia a los antigínicos. Pero esto sí lo podemos ver en terapia intensiva y son las pericarditis tuberculosas. ¿Qué pasa con este trabajo del 2020? Pregunta qué hay de nuevo. Bueno, de nuevo es que tenemos que diagnosticarla. Se ha visto una incidencia del 4% en España y un 70% en África. Son causas de pericarditis constrictiva. Como vemos, un 15 o un 20% no son diagnosticadas porque lo punzan, porque el líquido no llega o porque no se manda para hacer micobacterias. Se debe hacer de pericardiocentesis cuando tiene más de 1 centímetro, tenemos por eco. El líquido es un exudado con aumento de células a predominio mononucleares. El cultivo tiene una sensibilidad entre el 53 y el 75%. Si hacemos GeneSper y el Ultra GeneSper tiene una sensibilidad de 63.8 pero una especificidad del 100%. Puede tener lesiones granulomatosas en un 13%. Se debe evacuar ante signo de taponamiento y el tratamiento es con corticoides. Se ha visto disminución de las muertes, ¿sí? Pero aún no tiene una evidencia fuerte de indicación. Hay también tratamiento con fibrinólisis y con colchicina que aún no están aceptados y recomendados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Son las mismas técnicas de las pulmonares. Bueno, esto ya habló Mateo. Líquido cefalorraquídeo, las biopsias en adulto y pediátrico, sospecha de tuberculosis intrapulmonar, hay que pedirlo en GeneSper según la Organización Mundial del 2013. ¿Cuál es la sensibilidad? Bueno, tenemos un 85% en ganglio, 80% en líquido cefalorraquídeo, 81% en tejido, bastante alta. ¿Qué otra forma de diagnóstico? Bueno, el ADA, en la biopsia con la anatomía patológica, sabemos que tiene un 60%, 60 unidades por litro, sería de corte, tiene sensibilidad 84 y una especificidad de 94. A la anatomía patológica, el directo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, el de GeneSper. En material respiratorio sabemos la sensibilidad 85%, por supuesto si es positivo, mayor sensibilidad. El IGRA, que se hace en inmunodeprimido, que es el cuantiferón, y la PCR en forma extrapulmonares. Pero de esto les ha hablado Mateo ya en la otra exposición. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento de la tuberculosis pleural si bien yo puse el tratamiento, sabemos y el doctor va a hablar, se habla de tratamientos mucho más acortados. La tuberculosis pleural 6 meses, la pericárdica de 6 meses, la meningia de 12 meses, la espondilodisitis ósea 12 meses, la ganglionar 12 meses, pero algunos hablan de tratamientos más cortos, la genitouriana de 6 meses con exéresis del riñón no funcionante, la peritoneal 6 meses y los corticoides aún siguen siendo discutidos y no concluyentes, y las extrapulmonares en pacientes viviendo con VIH de 12 meses según la Organización Mundial de la Salud del 2017, pero actualmente se están revisando y viendo si no podemos hacer tratamientos más acortados. ¿Qué pasa con el tratamiento coadyuvante con corticoides? Bueno, tenemos dos indicaciones específicas, el compromiso meningio y el pericárdico. El compromiso meningio, las meningitis se dan 6 a 8 semanas, es recomendación fuerte. El pericárdico es una recomendación condicional, tiene beneficios en cuanto a la pericarditis restrictiva o constrictiva, así que se utiliza, pero sigue siendo condicional según los trabajos. ¿Por qué no le damos a un paciente con tuberculosis al tratamiento con antirretroviral? Bueno, sabemos que el tratamiento temprano para tuberculosis y tratamiento antirretroviral puede ser causa de la reconstitución inmune. Tienen empeoramiento de los síntomas, tiene mayor frecuencia cuando se inicia después de 8 semanas de tratamiento. Si hacemos 8 semanas de tratamiento de tuberculosis y posteriormente ponemos el tratamiento, cuando se da con meningitis y tuberculosis tiene mayor mortalidad y el tratamiento, como siempre, es sintomático. Y como conclusión, siempre debemos sospechar de buscarla. Lo que no pensamos, lo que no vemos, lo que no pensamos no se encuentra. Enviar material para estudio, que esto ya lo ha reiterado varias veces el doctor Mateo, orina, biopsia, ganglio linfático, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico, siempre sospecharlo, siempre tomamos una muestra, mandar al laboratorio para que busquen micobacterias, si podemos hacer GeneSper es mejor. Siempre enviar una muestra respiratoria del paciente, a tratamiento más temprano, mejor sobrevida y menos secuela.
en pacientes viviendo con VIH, siempre tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la rifampicina con alguna otra droga o con los antirretrovirales, o porque generalmente no toman una sola medicación, sino que toman varias. Buscar buscar presentaciones de micobacteriosis atípicas. Me pasó a mí de tener que buscar, el paciente no lo sacaban, y bueno, era un Navium. Los corticoides coadyuvantes sabemos que están indicados fuertemente en meningitis y en pericardititis condicional, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta y pensarlo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es nada más que una mínima referencia ante las dos exposiciones anteriores, pero contarle un poco la experiencia nuestra al respecto de esta patología.